días. Muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase. Bien, profe. ¿Y usted? Buenos días. Buenos días. A Cristian se le escucha Hola, profe. entrecortado. Hola, Daniel. ¿De qué le hacemos el favor, Valerie? No, profesor, era que le pasara el horario a mi hermana. Ah, los señores Talero, ¿cómo están? Buenos días, profe. Michelle, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo estás? Bien. Ok, bueno. Señor Bastos. Allí donde están, voy a invitarles para que inclinemos el rostro. Vamos a orar y vamos entonces a dar comienzo a nuestra clase de este día. Querido y maravilloso Señor, te damos gracias en esta hora de la mañana por tus bendiciones, por los cuidados que tienes para con cada uno de nosotros. Oramos, Señor, por las familias del grado octavo. Tú conoces, Señor, a cada uno de estos jóvenes, pero también conoces, Señor, las necesidades y las problemáticas que hay en sus hogares. Oramos para que tú puedas intervenir y puedas obrar soluciones conforme a tu voluntad. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, este es nuestro primer encuentro con ustedes. ¿O ya habíamos tenido otro antes? No, señor. O sea, es la primera vez que nos vemos desde que iniciaron las clases del tercer periodo. Y ya vamos en la tercera semana. O sea, estamos terminando la tercera semana. ¿Revisaron la temática que se les ha dejado en las diferentes áreas? ¿Han cumplido con las Buenos días. actividades y demás? Señor. Esperamos que los que no lo hayan hecho y los que apenas se estaban matriculando ayer, hoy, ahora en la mañana, se pongan al día porque ya llevan las cuentas atrasadas. Los que tienen procesos de nivelación, pues recuerden que solo se habilitan cuando usted haga la solicitud. Usted pasa la solicitud por escrito a la coordinación académica, no necesariamente a mi nombre, porque es que cuando usan mi nombre, entonces se generan conflictos, porque yo soy docente de ética, soy docente de sociales, soy docente de filosofía y no puedo autorizar las nivelaciones. Quien autoriza las nivelaciones es la dependencia de la coordinación académica. Aunque yo la manejo, es muy diferente que se haga a mi nombre a que se haga a nombre de la coordinación académica. Entonces, por eso siempre se les dice, dirija la carta a la coordinación académica, pero hay algunos que, profesor de filosofía y de sociales, el profesor de filosofía y sociales no puede autorizar nivelaciones, aun cuando es el mismo de la coordinación. Por eso hay que hacerlo en su orden, porque ahora tengo mi traje de docente. Si paso a ser coordinador, pues ya es muy diferente el rol. Son funciones diferentes. Entonces, por eso hay que entender y manejar estas situaciones y aplicarlas para que podamos no tener complicaciones, especialmente de tipo jurídico, de tipo legal, a la hora de efectuar procesos. Y
solicitar las nivelaciones que se están realizando. Hay algunos que están solicitando nivelaciones del primer periodo. No, nivelaciones del primer periodo. ¿Cuánto hace que pasaron? Ya no se repiten las nivelaciones del primer periodo. Estamos ejecutando unas nivelaciones de segundo periodo. Que usted perdió sociales el primer periodo, este periodo no lo perdió y va perdiéndola para año, pues le toca trabajar en el tercero y el cuarto periodo porque ya no tiene opciones. Por eso es importante que usted levante los promedios de las materias para que se suban. Porque si usted la perdió allá, la perdió en 15 porque no hizo nada en el primer periodo y ahora trabajó en el segundo periodo, listo, sacó 70, pues 15 más 70 dividido en 2 la deja de una vez perdida, le da un 48, un 49 más o menos en promedio, así que le queda perdida para año, pero no la puede nivelar ahora, porque lo que estamos nivelando es el segundo periodo y el segundo periodo usted lo pasó. Entonces, para que lo tenga Buenos días, profesor. pendiente, para que lo aplique. Y cuéntenle a César todas estas cosas que ya hemos hablado, porque ha llegado un poco tarde. Muy bien. Habiéndoles dicho esto, pasamos entonces a explorar nuestro Classroom, donde tenemos entonces un contenido cargado desde hace como 2 días, pero donde tenemos también la aplicación de las materias, de los ejes temáticos que trabajaremos durante este periodo. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señor. Señor. Ok, entonces este periodo tenemos 3 ejes temáticos. Un primer eje que se llama relaciones juveniles. Un segundo eje que se llama organizando una familia. Y un tercer eje que se llama dilemas éticos de la vida. Entonces, el primer eje, que es el de relaciones juveniles, ya tiene una presentación cargada que empieza a desarrollar pues estas temáticas. Esta se la subí el martes, así que algunos ya pudieron haberla explorado porque la idea era haberla subido un poco antes, pero pues no nos dio el espacio. Y como ética no es una materia tan especial que sea de rigor como sociales, como lo es matemáticas, como lo es español, entonces les dimos un poquito de gabela, de espacio, de chancecito para que usted rinda con las otras que tenía en los procesos de aula invertida. Y ahora ya que vamos hacia los encuentros sincrónicos, entonces poder cargar la presentación y empezar el desarrollo de las clases. Por cierto, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? No, señor. Estaría entonces claro todos los asuntos. Sí, señor. Bueno, y el señor, ok, ya volvió. El señor Rodríguez. Bueno, entonces, ¿cómo les fue en el proceso de vacaciones, en el proceso de estos 15 días que duramos sin energía, pero que tuvimos que iniciar procesos académicos a través de una metodología que se llamaba aula invertida? Hay algunos de ustedes que son muy disciplinados, que son muy ordenaditos y aplicaron rápidamente los procesos y van muy al día. Felicitaciones a cada uno de ellos, porque pues en las áreas han hecho sus entregas, han desarrollado los ejercicios muy cabalmente, así que eso amerita un buen beneplácito. Pero hay unos que no, hay unos que, no hay luz, pues el colegio tampoco tiene clase. Allá el profesor, recuerde que nosotros no perdemos, nosotros ya sabemos la información, ya de alguna manera nos hicimos profesionales y ustedes apenas están en el proceso de formación. Si ustedes no ponen de su parte, se verán afectados.
Tal vez no hoy, tal vez no mañana, tal vez no el año entrante, sino dentro de 4, 5, 6 o más años. Por eso usted tiene que ser diligente, tiene que esforzarse. La Biblia dice, allí en el libro de Josué, Dios le dijo, esfuérzate, sé valiente, mira que no desmayes. Es decir, que hay que meterle ganas, hay que ponerle el berraque, como dicen por ahí coloquialmente. ¿Por qué? Porque la vida está llena de retos. La vida necesita abordarse con empuje, con gallardía, con entusiasmo. No podemos hacernos eh, los flojos, por decirlo de esa manera. No podemos echarnos a las petacas, no ser del montón, no meternos en ese globo de la gente que va ahí arrastrada de gacha, porque sí, a ellos los llevan ahí y van arrastrándose, pero la vida les va a pasar una factura de cobro bastante cara. Por lo tanto, hay que poner bastante fuerza de voluntad para adelantar los procesos. El hecho de que uno de ustedes tenga que nivelar ética ya dice mucho de esa persona. ¿Por qué? Porque ética no es una materia que tenga trabajos tan pesados, trabajos tan difíciles, trabajos tan extensos que usted tenga que perder esa materia y tenga que nivelarla. Eso deja mucho que decir de usted como estudiante. Por favor, les invito a abandonar la mediocridad y a emprender procesos que signifiquen un enriquecimiento para usted como estudiante, para usted como persona y que potencialicen sus capacidades, que potencialice entonces sus alcances, sus metas y sus objetivos. Muy bien, vamos entonces a repasar lo que es este contexto de las relaciones juveniles. Y vamos a ir entonces al eje de lo emocional, el desarrollo de lo emocional. Porque cuando nosotros nos relacionamos con las otras personas, las emociones juegan mucho en nuestra vida. Y las emociones, pues, condicionan nuestra manera de relacionarnos. Usted como estudiante tiene que relacionarse con los adultos. Como hijo, como hija, tiene que relacionarse con los adultos. Como persona, tiene que relacionarse con los adultos. Pero a su vez hay otros roles que son los roles de pares. Como estudiante tiene que relacionarse con sus compañeros de clase, con los compañeros de otros grados que están en el mismo colegio. Tiene que usted relacionarse como hijo, entonces con sus hermanos, con los primos. Como persona tendrá que relacionarse con sus amigos del barrio, de la vecindad, eh, para aquellos que viven en conjuntos cerrados, entonces con los que viven en el conjunto cerrado, con los que viven en los llamados inquilinatos, entonces con el inquilino de la casa del lado. Tenemos que relacionarnos. Fuimos creados como seres que se relacionan, pero ustedes están en una etapa donde a veces esas relaciones son difíciles. Son difíciles por la cantidad de emociones que ustedes están viviendo, porque la etapa de la adolescencia, que es la etapa donde ustedes están, no es una etapa que sea ajena a cambios de emociones. Estos cambios son justamente procesos que se dan en la vida de los chicos, en la vida de los estudiantes, en la vida de los jóvenes, porque empiezan a madurar, porque empiezan a experimentar cambios
en su cuerpo cambios hormonales, cambios intelectuales, cambios psíquicos, cambios espirituales también, porque eso les va a estructurar entonces como personas para la vida. Y esos cambios se inician entre los 13 y los 14 años, se extienden hasta los 18 y los 20 años. Y hoy con los procesos que vive nuestra sociedad, entonces tenemos la llamada adolescencia tardía, que va por ahí entre los 20 y los 25 años. Y hay otros que no logran superar la adolescencia porque no lograron manejar esas relaciones, esas emociones, y quedan encasillados en esa adolescencia, llegan a los 40 años y todavía están viviendo bajo la tutoría del papá, de la mamá. Entonces significa que no fueron independientes, que no lograron esa maduración emocional, esa independencia social para avanzar en la vida. Se quedaron encrustados allí. Entonces, usted que está en la adolescencia necesita empezar a afrontar la realidad de la vida. Usted necesita empezar a tener procesos de responsabilidad, procesos que le ayuden a cumplir con sus deberes escolares, procesos que le ayuden a hacer también, a aportar allí en casa con las tareas del hogar para que papá y mamá, que tienen que salir a buscar los recursos para financiar los gastos del hogar, entonces tengan un poco más de espacio. ¿Hasta allí vamos bien? Sí, señor. Sí, señor, profe. Muy bien, entonces va una pregunta para ustedes. ¿Hay alguno que esté menos de los 13 años? El silencio indica que ninguno. No, señor. Profe, Michelle, ¿Cómo así? Michelle mi prima Michelle tiene 12 años. tiene 12, ok, estaría por debajo de los 13 años. Pero es posible que ya empiece también a entrar en estos procesos de la adolescencia, la primera adolescencia, la etapa pubertal. Porque es una niña y generalmente las niñas van más rápido en estos cambios, empiezan a experimentar cambios en su cuerpo mucho más rápidos que los caballeros. Muy bien, entonces, esta etapa de la etapa pubertal, la primera etapa de la adolescencia, es una etapa crítica. Es una etapa llena de problemas, especialmente con los adultos. ¿Por qué? Porque el joven, el niño que está en desarrollo, pues entra a ese proceso de RBD, de rebeldía. Esa rebeldía le lleva a anteponerse ante aquellos que son la autoridad. Y entonces allí está el docente, allí está el padre de familia, allí está la madre de familia, está en algunos casos la nana, el cuidador, el tutor, el que queda en casa cuidándolo mientras el papá y la mamá salen a trabajar. Contra estos se rebela. Entonces las relaciones con estas personas se dificultan. Y si los adultos no saben manejar esta etapa o tienen dificultades con el manejo de esta etapa en los jóvenes, entonces esto lleva a problemas aún mucho más severos. La otra eventualidad que surge en esta etapa, entonces, es la crisis de personalidad. Entonces los jóvenes empiezan a tener cambios en su personalidad. Eran jóvenes muy disciplinados y ahora se vuelven desordenados. Eran jóvenes que no contestaban y ahora se vuelven contestones. Eran jóvenes muy compañeristas y ahora se vuelven asociales. Eran jóvenes que departían, que buscaban integrarse, que buscaban ayudar y ahora se vuelven
todo lo contrario. Entonces, estos cambios se dan por la maduración hormonal, entonces viene la irrigación de hormonas en el cuerpo de ellos que hace que esto empiece a cambiar. Empiezan a tener entre sus cambios, entonces, estos cambios de personalidad, hablando de la parte psicosocial. Porque en la parte física, pues empieza la sudoración, empiezan los malos olores, empiezan, en el caso de las niñas, vienen las primeras menstruaciones. En el caso de los caballeros, la irrigación de hormonas masculinas en su cuerpo le hacen aparecer los primeros vellosidades en el pecho, en la cara, que empiezan a decir que ya empezó su maduración. Entonces, todo eso lo hace que tenga cambios emocionales. Y con esta irrigación de hormonas en el cuerpo, entonces aparece un problema de estratosférico para los jóvenes, el famoso acné, los barritos, las espinillas. Entonces, la psicología, que es un campo de la filosofía que se encarga pues de hacer los estudios, la antropología que se encarga también de realizar seguimientos a los comportamientos, de estudiar el comportamiento humano, el comportamiento social del hombre, entonces ayudan a crear estas imágenes y a que podamos tener herramientas para comprender los conflictos de los adolescentes y para brindarles salidas, para brindarles acompañamientos. Porque si bien es cierto, con estos cambios que ellos están experimentando, que ustedes están viviendo, vienen entonces problemas también en el aprendizaje, porque muchos se echan o se recargan en sus compañeros, dejan de cumplir con sus deberes y hay que estarlos amonestando, hay que estarles diciendo pilas, ojo, mire, ya hizo la tarea, ojo, no la ha entregado, pilas que se le pasó la fecha, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Mire que dejó perder esa materia, ¿cómo es posible que usted pierda ética? Los adultos empezamos a recordarle que usted tiene responsabilidades que está descuidando. Entonces, tenemos que hablar del desarrollo emocional de los adolescentes, que está determinado por estos factores que hemos mencionado previamente. Entonces, la maduración de sus hormonas está condicionado o determinado también por los contextos que tiene el, el adolescente allí en casa, si vive con papá y mamá, o si solo vive con papá, o si solo vive con mamá, o si es que vives con los abuelos y no con sus progenitores, todo eso, entonces son factores que van a determinar esa condición emocional de la etapa evolutiva, de la pubertad, de la adolescencia. Así que ese es otro factor que para el joven genera crisis. Y el joven no se da cuenta, el joven tampoco tiene la culpa, pero está en medio de esas circunstancias que le afectan directamente. Así que hay que llenarnos de herramientas para afrontar entonces estas realidades y superarlas. Entonces ahí se requiere de que usted tenga acompañamiento, de que usted pueda sentirse amado, pueda sentirse valorado, pueda sentirse que tiene una utilidad, que que usted presta un servicio. Y por eso es importante que usted pueda colaborar en las labores de la casa. Eso le hará sentirse que usted presta un servicio, que usted está ayudando, que usted está sirviendo a la sociedad. Y el servir de esta manera entonces le constituye en un proceso para ayudar quizás a la vecina del lado, que es una abuela, una señora de edad o a un señor de edad, un adulto mayor,
pueda también prestarle un servicio. Eso le va a cargar de emociones significativamente positivas que le van a ayudar entonces a avanzar en esos procesos de crisis. Por eso es importante que los jóvenes se involucren en los famosos agrupaciones juveniles, llámense clubes, llámense confederaciones, llámense equipos de trabajo, y no terminen en las famosas pandillas, que es el elemento negativo de esa etapa, justamente por buscar esas emociones. Entonces, hablemos de estos otros 4 factores que van a aparecer cuando se dan estas crisis, cuando se viven estas experiencias. Entonces tenemos el factor de un nuevo cuerpo. Ahí ven en la foto que logran observar. Hola, Sí, señor. ¿qué observan en la foto que dice un nuevo cuerpo? Un cambio en los músculos del cuerpo. Ok, ¿alguno de ustedes ya ha empezado a tener este comportamiento, tomarse selfies en el espejo? Muy probablemente más de uno, solo que ahora no dicen nada. Está el descubrimiento de una nueva sexualidad. ¿Qué logramos ver en la imagen? Una pareja. Una pareja. Entonces, algunos de ustedes ya tienen novios, ya tienen novias. Claro, hablamos de que los caballeros tienen novias y hablamos de que las niñas tienen novios. Y hablamos también de, entonces, los nuevos y viejos amigos. Nuevos amigos que empiezan a conocer, que empiezan, ¿por qué vienen estos nuevos amigos? Porque nos mudamos de ciudad, porque nos cambiaron de colegio, pero aún conservamos los viejos amigos, que a pesar de las distancias, hoy existen los medios de comunicación, las redes sociales, para mantenernos conectados con ellos, pero empezamos a crear un cúmulo de nuevas relaciones con esas nuevas personas con quienes estamos conectando. ¿Qué apreciamos en la imagen? ¿En cuál, profe? En esta, de los nuevos Unos amigos. chicos, pues, tomándose una foto. Y descríbeme esos chicos, ¿cómo están allí? Están alegres. Como amigos. Son amigos, están alegres. ¿Qué más? ¿Qué logras ver? ¿Cómo está su vestimenta? Todo eso hay que observarlo porque es parte de la adolescencia y podemos ver entonces los cambios que ellos están teniendo. Se pintaron el pelo. Ok, ¿qué más? Pues que cambia la personalidad. Muy bien, ¿qué otra cosa? Renovar amigos. Puede ser. Ahora pasemos Se sienten al independientes. cuarto factor. Sí. Este cuarto factor nos habla de esa nueva personalidad y de una vida independiente. Ya este factor podríamos decir que está sobre los 15 años hacia los 18 años, ya en una etapa posterior de la adolescencia que nos lleva más hacia la maduración, a empezar a ver la vida con una perspectiva diferente y en búsqueda de la independencia. Entonces es cuando los jóvenes ya hoy por la aceleración escolar están terminando su bachillerato y salen hacia las universidades. Entonces son los que empiezan a vivir esa vida independiente. En la región pues se da también el hecho de que
la niña o el adolescente abandonan el hogar y se fugan con su novio, con su novia por allá a tener su vida de independencia. Pero no es ese la etapa o la línea correcta, porque lo único que aporta es dificultades a la familia. Así que pues no tomen ese camino, porque es un camino doloroso. Sigan el camino que la vida nos va a ir orientando. Ustedes están en un proceso de estudio, hoy se encuentran en grado octavo y más o menos en unos 3 años pues tendrán que separarse de su hogar y tener ya una personalidad formada, es decir, les queda 3 años para terminar de finiquitar su personalidad para enfrentar de manera independiente la vida, porque cuando usted va a la universidad, ya papá y mamá no van a estar con ustedes, ya papá y mamá no van a ser los que les cocinen, los que les laven la ropa, porque ellos se van a quedar aquí y a ustedes los van a mandar a otro lado. O puede ser que algunos de ustedes tengan el privilegio, que el papá y la mamá pues dicen, bueno, nuestros hijos ya se fueron a la universidad, vamos a estar con ellos, vamos a cambiar de ciudad, nos vamos a ir, entonces digamos que a ustedes los mandan a la Universidad de Pamplona, se van a vivir a Pamplona para estar pues un poco más cerca. Pero no es ese la línea más común. La línea más común es que, listo, va para la universidad, usted va para Bogotá, el otro sale para Medellín, el otro sale para Pamplona y quedan sueltos. Y deben enfrentar la vida con responsabilidad. Esa es la realidad que nos espera en ese futuro cercano. Pero vamos entonces por partes. ¿Hasta allí tenemos preguntas? No, No, señor. sí. Bueno, entonces vamos a trabajar el primer factor, el nuevo cuerpo. El nuevo cuerpo entonces despierta emociones, despierta sensaciones, sensaciones de agrado y sensaciones de desagrado. Emociones que nos van a poner felices y emociones que nos ponen tristes. Tenemos que aprender entonces, como vemos en la imagen, que el primer cambio que van a tener los adolescentes, que les indica que llegaron a la adolescencia, son los malos olores. Entonces, hay que empezar a usar, ¿qué cosa? Desodorante. El desodorante. Y con el uso del desodorante, pues vienen a veces algunas incomodidades porque no nos acomodamos, el cuerpo no está acomodado al uso de los químicos y entonces pueden causarse inflamaciones de los ganglios aquí en la axila y generarle molestias. O puede resultar que usted sea alérgico a alguno de los componentes de ese desodorante y le genere una irritación en la piel, es decir, se queme la axila. Todo eso puede ocurrir. El factor, perdón, puede llevar a que algunos, por su condición socioeconómica, no tengan recursos para adquirir un desodorante, pues existen productos alternativos como la leche de magnesia, que también va a evitar que los jóvenes tengan esos malos olores. Y en el caso más precario, pues está el mismo jugo de limón, que son los elementos que van a ir a usarse de acuerdo a. Así que no hay excusa, entonces, por la cual un joven presente malos olores. Y hay que tener en cuenta que entonces el joven deberá estarse aseando con más regularidad. Y allí es donde viene entonces uno de los factores, porque hay jóvenes que se bañan cada 3 días. Porque les da pereza bañarse. Los mandan a bañarse y abren la llave y meten
la mano, cantan 3 canciones y no se mojaron. Entonces, esa maduración va a hacer que ese joven, pues, va a llevar un ki por doquiera que vaya. Va a ser un cuerpo que va a desprender malos olores y empieza entonces cuando ahora no estamos en el aula, ¿no? Pero cuando estamos en el aula vamos a ver entonces que va a experimentar el rechazo de sus compañeros por presentar un mal aroma. Y cuando llega a la clase de deportes, de practicar el deporte, ese aroma va a salir porque a medida que nuestro cuerpo se activa la sudoración, pues estos aromas se liberan aún más y se incrementan. Y entonces se va a revelar esa realidad en nuestro cuerpo. Así que tengan pendiente. Para reducir eso, pues debe bañarse. Y bañarse en la mañana, bañarse al mediodía, bañarse en la noche y 3 veces al día estarse aseando, porque es una etapa que requiere ese tipo de aseo. Y evitar, pues, entonces el baño de gato. Cuando usted vaya a la ducha, realmente vaya, pues, a bañarse. Y el segundo problema que aparece con la maduración de las hormonas, pues decíamos, son las espinillas, los barros, que preocupa a muchos jóvenes, entonces, por esa aparición. Y hay jóvenes que se irritan, que les preocupa que les haya salido un granito y eso es el fin para su vida. Entonces, es una etapa donde les van a tener. Hay que prestarle atención, es cierto, porque también hay otros factores que tienen que ver con la dieta. Entonces, hay que revisar qué está usted consumiendo y entonces eso va a hacer que aumente la aparición de los granitos o se mantenga reducida esa aparición. Entonces es importante que se preste atención al consumo especialmente de grasas, de azúcares y para evitar de las llamadas salsas en las comidas chatarra, porque eso puede incrementar, generar irritación en el cuerpo que se va a manifestar justamente pues en más barros y en más espinillas. Y aparecen, en el caso de los compañeros, de los caballeros, aparecen entonces la necesidad de rasurarse el rostro, porque empiezan a salir sus primeras vellosidades allí. Entonces es necesario que empiece este proceso. Y esta la siguiente etapa, que es la que se conoce como narcisismo. Esa etapa del enamoramiento de sí mismos, pues la viven tanto los caballeros como las niñas. Y aquí he puesto 2 imágenes que nos dejan apreciar ese momento que se vive en nuestras vidas. Algunos de ustedes pueden tenerlos mucho más tempranos porque esta etapa está condicionada a otros factores y hoy con el hecho del acceso a las redes, a la información, estar expuestos a múltiples contextos de información y sobre todo a la publicidad, pues acelera esta etapa y la podríamos estar viviendo ya sobre los 14, 15 años, cuando lo normal es que se dé entre los 18 y los 20 años. La aceleración de estas etapas también se da hoy en día por la alimentación que estamos consumiendo. Antes el niño maduraba